¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Sala Jurídica. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el arbitraje de inversiones y la experiencia del Estado Dominicano en esta área. Y para ello contamos con la grata presencia de la doctora Leidilyn Contreras, quien es abogada experta en arbitraje internacional, abogada que trabaja en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y ha sido conferencista invitada en varias universidades extranjeras para discutir los temas del arbitraje internacional y la solución de controversias en el ámbito de la OMC. Muchas gracias, Leidilyn, por venir a Sala Jurídica. Muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de abordar temas de tanto interés. Gracias. Leidilyn, necesariamente para orientar a la ciudadanía debemos iniciar indicando cuál sería un concepto de arbitraje antes de abordar lo que es el arbitraje de inversiones. Sí, por supuesto. El arbitraje es un procedimiento en base al cual las partes en un conflicto, en una controversia, deciden someter su diferencia, ¿verdad?, a la decisión de un árbitro, puede ser un árbitro único o un tribunal compuesto por varios árbitros, y la decisión que ellos dispongan o que este árbitro disponga va a ser obligatoria para ambos. Es decir, escapan de la jurisdicción tradicional de las cortes locales para acudir a una instancia privada y ante ella resolver sus conflictos. Bien, y el arbitraje de inversiones, entonces, ¿cómo se caracteriza? Sí, dentro del arbitraje hay varios tipos y dependiendo del criterio que uno escoja, pues hay distintas diferencias, distinciones. Un arbitraje, si es institucional o si es ad hoc, si es, por ejemplo, si estamos ante un arbitraje de inversiones o un arbitraje comercial. En el caso del arbitraje de inversiones, es un mecanismo específico que viene por lo general dispuesto en los acuerdos internacionales de inversión. Es un mecanismo por el cual un inversionista extranjero establecido en su país, cuando entiende que sus capitales, que su inversión ha sido perjudicada, que ha recibido un daño económico, pues reclama ante al Estado por la discriminación o el incumplimiento o la falta que le ha ocasionado ese perjuicio. Y lo diferente, lo particular y específico es que este inversionista, sea una simple persona física o una persona moral, tiene la capacidad de demandar al Estado ante una jurisdicción internacional. Hay un acceso directo a la justicia, a la jurisdicción internacional. ¿Cuáles vienen a ser entonces ya mencionaste que el arbitraje de inversión se establece en acuerdos internacionales de inversión? Es decir, que es un mecanismo de protección para el inversionista en principio. Exacto. ¿Cuáles beneficios se derivarían para el Estado por el hecho de acceder a participar en este tipo de acuerdos? Sí, los acuerdos internacionales de inversión pues son instrumentos que se negocian entre los estados sujetos al derecho internacional. Dentro de los acuerdos internacionales de inversión hay distintas categorías. Por un lado, tú tienes los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, los APRIs o BITs por sus siglas en inglés. Tienes también los tratados de libre comercio con disposiciones o capítulos en materia de inversión, y tienes otros instrumentos específicos para sectores muy particulares como la Energy Treaty Chart, la Carta de Energía, con un arbitraje de inversión específico para ese sector. Estos acuerdos se firman por lo general para promover las inversiones, para proteger las inversiones, para incentivar la inversión mediante la protección que estos brindan. La ventaja para los estados es que, por ejemplo, países con alguna capacidad limitada para generar capitales propios, pues necesitan, como el caso de República Dominicana, de capitales extranjeros. Y una de las formas es mediante la firma de APRIs. Claro, porque esto simboliza un atractivo en cuanto a la seguridad jurídica para los inversionistas. Cuando regresemos vamos a abordar la situación de por qué ciertos países se están alejando de este tipo de acuerdos. Regresamos en breve.
Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Sala Jurídica. Nos encontramos con la doctora Ledilín Contreras, experta en arbitraje internacional, hablando sobre el arbitraje de inversiones y la experiencia de la República Dominicana. Comentábamos cuáles eran los beneficios, las ventajas que los acuerdos internacionales de inversión representan para los inversionistas. Pero, ¿cuáles críticas o deficiencias le caben a este tipo de acuerdos desde el punto de vista del Estado? Sí, me encanta la pregunta porque es un tema con el que a nivel profesional y personal he sido muy crítica, y la misma consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Si bien estos APRI son instrumentos que promueven la inversión y la protección, no es menos cierto que deben ser negociados, deben ser implementados con sumo cuidado, porque si bien se establecen una serie de protecciones para el inversionista, una de las previsiones incluidas en ellos es el mismo mecanismo de arbitraje inversionista-Estado, que, como mencionaba, permite a los inversionistas la capacidad de demandar directamente ante la jurisdicción internacional. El punto es que muchas veces este mecanismo es utilizado sin tener los inversionistas necesariamente una base que justifique una pretendida acción cuestionable por parte del Estado. Estamos hablando de procedimientos sumamente costosos que requieren, aparte de un tema de presupuesto del Estado, una coordinación eficiente entre las agencias y aparte de la inversión de tiempo y demás. El objetivo es, si se decide negociar uno de estos instrumentos, pues hacerlo con las debidas previsiones, haciendo los ajustes de las cláusulas necesarias y pensando no solo en la protección del inversionista, sino también en unas mínimas garantías para el Estado. Bien. Los APRIs, APRIs es la sigla para que comprenda la ciudadanía de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, BITS por sus siglas en inglés, y ciertamente descansan en principio sobre una base de reciprocidad que los estados se conceden entre sí, los estados firmantes. Y usted mencionaste que estos procesos son caros y existe el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el CIADI. ¿Por qué son caros? Porque, para que la ciudadanía entienda, ¿por qué son caros estos procesos? Sí, bueno, ahora que mencionas el CIADI, es una de las instituciones, es la principal institución que administra los arbitrajes de inversión. Eso no quiere decir que sea la única, aunque sí la más conocida, pero por otro lado tienes también la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, tienes también la Corte de Londres para arbitraje internacional y otras instituciones. La misma CCI, Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, concebida en un principio para arbitraje comercial, pues es uno de los foros que se incluyen para eventualmente administrar un arbitraje de inversión. ¿Por qué son caros? Bueno, porque hablamos de la jurisdicción internacional, hablamos de reclamaciones que presentan los inversionistas por cientos de millones de dólares. En los casos de República Dominicana se ha reclamado desde 680 millones de dólares, 500 y pico por un lado. O sea, son demandas muy significativas, y no solo el monto de los reclamados, sino también los argumentos jurídicos. O sea, es un tema muy delicado porque la capacidad de regulación, de decisión del Estado ya debe verse desde otra perspectiva, que si bien no deje de cumplir con sus compromisos y objetivos, pero no lesione injustamente los intereses de los inversionistas y entonces no ser demandado. Por lo general, las firmas expertas en este tipo de arbitraje son firmas internacionales. La mayoría de las firmas que conocen a fondo cómo funcionan los mecanismos, que son especialistas en este tipo de arbitraje, son firmas internacionales que la facturación es muy considerable, aparte de que no es solo las firmas, sino que también se necesitan algunos peritos, otro tipo de asistencia. Los costos de las instituciones arbitrales también son muy significativos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a abordar la experiencia dominicana en el ámbito del arbitraje de inversiones. Regresamos en breve.
Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Sala Jurídica. En esta ocasión estamos conversando con la doctora Lidilín Contreras acerca del arbitraje de inversiones y la experiencia de la República Dominicana. ¿Cuáles acuerdos internacionales de inversión tiene la República Dominicana en estos momentos? Dentro de los acuerdos internacionales de inversión, como mencionaba ahorita, distinguimos por un lado lo que son los APRI propiamente y los acuerdos de libre comercio con disposiciones en materia de inversión. Con relación a los APRI, tenemos 13 APRI firmados desde República Dominicana con Francia, España, Países Bajos, Argentina, Ecuador. 13 en total. Y por el lado de los acuerdos de libre comercio con disposiciones en materia de inversión tenemos el DERECAFTA, el bilateral con Centroamérica, el bilateral también con la Comunidad del Caribe, la CARICOM, y el EPA, que si bien no prevé un mecanismo inversionista-Estado, pero sí tiene algunas disposiciones en materia de garantías a la inversión. Bien, el EPA es el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Exactamente. Para que la ciudadanía comprenda mejor. ¿Y cuál ha sido la experiencia de la República Dominicana con estos acuerdos? ¿Hemos sido condenados? ¿Hemos tenido casos en los que hayamos ganado alguna demanda? Los arbitrajes propiamente de inversión solo hemos tenido concluidos 2 casos. El primer caso fue en el marco del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre República Dominicana y Francia. Fue el famoso caso de Société Générale contra el Estado dominicano. Ese por un lado, que era bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional y administrado por la Corte de Londres, y por el otro el primer caso en el marco del DERECAFTA, que fue TCW contra el Estado Dominicano, también por reglas de la Comisión, de la CENUDMI, pero administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Ambos casos, junto a un tercer caso conexo, que era un arbitraje comercial ante la CCI, fueron transados mediante laudos de mutuo acuerdo por un convenio que hubo entre el Estado y las partes reclamantes, que entre otras cosas incluyó el desistir de la demanda arbitral, y cada uno de los tribunales pues emitió un laudo de mutuo acuerdo en el cual finalizaba la controversia. No hubo una condenación. Solo el caso de Société Générale pasó la fase de jurisdicción porque fue antes del TCW, y muchas de las objeciones que presentó el Estado en ese momento fueron acogidas. Bien. Sí. Porque recientemente hemos conocido con declaraciones en la prensa extranjera que ciertos países como Venezuela, Bolivia y Ecuador han renunciado del CIADI, por ejemplo, porque entienden o se niegan a acatar las decisiones de este órgano, porque entienden que son las compañías transnacionales que están detrás de este tipo de procedimientos. ¿Qué podríamos decirle a la ciudadanía al respecto de estos casos? Sí, ciertamente ha habido una tendencia, sobre todo en América Latina, a rechazar la jurisdicción del CIADI. Como bien mencionas, Bolivia denunció la convención, Venezuela últimamente ha hecho declaraciones en el mismo sentido. En base más que todo a unas últimas decisiones, a unos últimos laudos que han salido que favorecen a los inversionistas. Entonces ha habido ese rechazo de concebir la institución como más favorecedora de los inversionistas, de las compañías, de las transnacionales, y más en contra del Estado. Muchas de las reclamaciones son legítimas, mas no necesariamente es así, y lo conversaba hace poco con la secretaria general del CIADI. Muchas decisiones han favorecido a los estados, la misma Venezuela ha tenido laudos a su favor, pero sí hay una tendencia en América Latina al rechazo. Argentina es el principal país en cuanto a cantidad de casos ante el CIADI, no ha cumplido hasta el momento en ninguno, y sí es todo un movimiento de cuestionar el mecanismo, cuestionar la institución. Lamentablemente hemos llegado al final de Sala Jurídica. Muchas gracias, Lidilín, y hasta una próxima entrega de su programa Sala Jurídica.